Estamos estudiando la pasión de Pablo y vemos lo que Dios hizo en la vida de este gran hombre, las cosas magníficas que él logró a través de su vida. Cada hombre tiene su propia revelación personal de Dios. Alguien lo ha dicho muy bien, Dios no tiene nietos. Tienes que nacer de Dios personalmente, conocerle personalmente. Y esta es una gran verdad. La revelación que Dios da al apóstol Pablo incluye dos puntos que para mí son muy destacables, y en esta lección quiero tratar sobre el primero, que es la iglesia. La iglesia, o lo que denomino llamados a ser santos. A él le encanta usar esta palabra. Llamados a ser santos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y esta es una de las más grandes revelaciones que Dios le dio. La revelación de la iglesia. Y digo esto porque a medida que voy estudiando el Nuevo Testamento, yo descubro que los otros apóstoles nunca entendieron esto. Ellos muy rara vez mencionan a la iglesia. De hecho, Pablo es el único que captura esta visión y se da cuenta de que la iglesia ha reemplazado a la sinagoga como la asamblea del pueblo de Dios. Los demás, y yo creo que esto se debe a su propia humanidad, porque ellos eran judíos antes de haber sido cristianos, y era difícil para ellos olvidar esto, dejarlo ir, el seguir adelante hacia el futuro, que la iglesia había reemplazado a la sinagoga. Pero Pablo habla sobre esto una y otra vez. Él continuamente nos lleva de vuelta a la iglesia. El apóstol Pedro, por ejemplo, nunca menciona a la iglesia ni una vez. Existen dos libros, dos cartas, primera y segunda de Pedro, que Pedro dicta, y en el libro de los Hechos existen porciones de 10 sermones que Pedro predica, pero él nunca menciona a la iglesia. Vemos que Pedro habla mucho en los evangelios y de hecho encontramos que él es uno de los que más habla en estos evangelios, en su interacción con Jesús, y aún así, ni una sola vez menciona a la iglesia. Otro ejemplo es el apóstol Santiago. Santiago, autor desde luego del libro de Santiago, escribe y nos habla solamente una vez sobre la iglesia. Y es ahí donde dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, iglesia, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. La única ocasión adicional en que se menciona a la iglesia es en algunas traducciones, sería en Santiago 2:2, donde en muchas de las traducciones se usa la palabra congregación, porque si en vuestra congregación entra un hombre bien vestido y demás, esa palabra no es sinónimo de iglesia, era la sinagoga. Entonces, obviamente Santiago tampoco captura este concepto. Juan, quien nos dio el Evangelio según San Juan y las 3 epístolas de Juan, y que también nos dio el Apocalipsis, la única ocasión en que él habla sobre la iglesia es al comienzo de Apocalipsis. La iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, y menciona a estas 7 iglesias, pero esta fue la única ocasión en que Juan habló sobre la iglesia. Pero Pablo habla sobre ella continuamente. Una y otra vez, él se dirige a la iglesia. Entonces, desglosemos esto en 3 partes de las que yo quiero hablar. Número 1, la gente de la iglesia. La gente de la iglesia. Cuando Pablo habla sobre la iglesia, su término preferido, el que más usa, es santos, santos. Lo utiliza en 40 ocasiones para referirse a la gente en la iglesia. Ahora, yo sé que existen iglesias en las que tienes que estar muerto por varios años antes de poder llegar a ser un santo. Eso no es de lo que Pablo está hablando. Eso no es su pensamiento, su teología. Estas personas estaban vivitas y coleando, estaban respirando y eran santos, una parte de la iglesia. Quiero darte un par de referencias escriturales, porque yo puedo hablar de esto por horas y horas. En Filipenses capítulo 1, verso 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. De hecho, en ese versículo se tienen las 3 categorías de gente en la iglesia:
tenemos a los obispos, ellos eran los supervisores, los líderes. Luego tenemos a los diáconos, que son los que ayudan, los que sirven, y tenemos a los santos. En la mente de Pablo, todo aquel que era un cristiano era un santo. Eran llamados a ser santos. Y luego en Filipenses 4:21, él concluye esta carta diciendo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Ahora podría darles ilustración tras ilustración para demostrar esto. Esta era su manera de pensar. Los cristianos están llamados a ser santos. Esta palabra santos es la misma palabra que se traduce como sagrado. Esta palabra santo literalmente es estar apartado para Dios. Es así como Pablo veía al cristiano. Esto es quiénes somos. Es lo que debemos hacer. Somos llamados a ser santos, a ser el pueblo especial de Dios, representantes de Dios en esta tierra. Entonces, esta es la forma en que vivimos como cristianos, siendo el pueblo dedicado de Dios. Nunca lo olvides y nunca te avergüences. El término favorito de Pablo: somos llamados a ser santos. El segundo término que él usa es el término hermanos. Hermanos. Ahora, obviamente no está dejando fuera a las hermanas, sino que está hablando sobre la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y él utiliza esta palabra, hermanos, bastante. Porque él mira a la iglesia local como una familia. Y es así como debemos verla. Debemos verla como la familia de Dios. Hicimos mención acerca de esto en la lección anterior sobre Demas y cómo cometió el error de marcharse. Escucha, amigo, Dios no te edifica personalmente o edifica tu ministerio personalmente. Lo que Dios edifica es a la iglesia. La iglesia. Por supuesto que eso nos incluye. Formamos parte. Y también deberíamos ser edificados. Pero la intención de Dios nunca fue que viviéramos la vida cristiana solos. Somos parte de la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas. Familia de Dios. Y es lo que Pablo comprende. Que la iglesia es un grupo celestial de hermanos. Debemos estar conectados unos con otros, comprometidos unos con otros. Estas son las cosas que se mencionan en el libro La autobiografía de Ryan Arbunkel. Te recomendaría leerla. Y una de las cosas que recuerdo que él menciona es la familia. Y él habla sobre ciertas instancias entre él y sus hermanos. Tenía 4 hermanos. Y cómo su relación era muy especial. Y lo mismo es cierto en mi vida. Mi hermano, solamente tengo un hermano en lo que es la carne. Ya falleció. Él era más joven que yo y de hecho su estilo de vida fue lo que lo llevó a un deceso prematuro. Él tomó un camino totalmente opuesto. Yo era el predicador y él tomó otro camino. Él no formaba parte de la iglesia. Yo creo que Dios le dio la oportunidad para arrepentirse y estoy muy agradecido con Dios porque Él es muy bueno. Pero yo me pongo a pensar en mi hermano y no me daba cuenta de lo mucho que lloraría cuando él se fue. Porque nunca fuimos cercanos. Nosotros siempre, bueno, ya sabes, yo era el predicador, siempre estaba involucrado en la iglesia y todo lo que él hizo fue conectarse fuera de la iglesia y cuando él murió, algo ocurrió que me hizo llorar de una manera que no creía posible. Esta es la familia de Dios. Ahora, yo creo que deberíamos tener el mismo tipo de relación en la iglesia. Deberíamos comprometernos unos con otros. Deberíamos construir relaciones de pacto en que nos comprometemos unos con otros. De hecho, Pablo escribe en 1 Corintios 12:28, dice, Dios ha puesto, o puedes traducirlo como, Dios ha plantado en la iglesia. Y comienza a enlistarlos a todos ahí. Yo quiero formar parte de esta familia, parte de la iglesia. En Efesios 6:23 dice, paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Somos hermanos y también hermanas en la familia de Dios. Comprometámonos unos con otros. La tercera cosa que Pablo ve que la iglesia es que nos ve como creyentes. No solo somos santos, hermanos y hermanas, somos creyentes. Este es su tercer término preferido
que utiliza para la gente en la iglesia. Es un cambio completo y por demás positivo de las actitudes negativas que encontramos en el mundo. Vivimos en un mundo de incredulidad, pero no somos incrédulos, somos creyentes. Esto nos hace distintos, esto nos aparta de los demás. No fuimos llamados solo para ser santos, sino también para ser creyentes, para ser gente de fe. Escucha lo que dice en Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, estamos hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Creyentes. En otras palabras, somos descendientes de el padre Abraham, porque él fue el primero en haber sido justificado por su fe. Ahora tú y yo hemos experimentado lo mismo. Tenemos justificación que solo viene por fe. Somos creyentes. No somos incrédulos o escépticos. Somos creyentes en la familia de Dios. Otra escritura con respecto a los creyentes, en 1 Tesalonicenses 1:7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Somos creyentes, parte de la familia de Dios. Nosotros vivimos en este mundo en el que hay conflicto por doquier. Es una guerra espiritual. Es lo que Jesús describió al decir reino contra reino, el reino de la oscuridad contra el reino de la luz. Y justamente así será por el resto de tu vida. Existirán conflictos espirituales. Y en este conflicto, ¿qué es lo que nos da la victoria? ¿Qué será lo que nos ayuda a vencer? Somos creyentes. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe. Entonces, como creyentes, tenemos victoria. Vivimos en este mundo lleno de dudas y temor. No tengo miedo, porque estoy lleno de fe. Es lo que Pedro llama el triunfo de nuestra fe, y creo que esto es tan preciso, es una descripción precisa de todo lo que está ocurriendo. Porque esto es todo lo que el diablo planifica, es un ataque en contra de tu fe. Él intenta destruir tu fe. No le permitas que lo haga. Sé un creyente. Estas son las personas de la iglesia. Quiero hablar de la segunda área. La siguiente área que quiero discutir es lo que yo he llamado imágenes de la iglesia. Imágenes de la iglesia. Una vez más, existen 3 imágenes principales que Pablo usa, y esto lo vemos con bastante claridad en la carta a los Efesios. Él escribe sobre la iglesia porque de esto se trata, del evangelio que ha llegado a la iglesia. Y él llama a la iglesia un edificio. Ahora, por favor, no pensemos en términos naturales acerca de esto, en el sentido de que esto es la iglesia. No, la iglesia es mucho más que eso. Es un edificio espiritual que Dios construyó. Muchas veces pensamos en términos naturales porque vivimos en un mundo natural. Pero la iglesia que Dios ha construido es eterna. Este edificio natural no es eterno. Si descuidamos este edificio solo por un tiempo, comenzará a decaer, comenzará a desmoronarse. Lo que Dios construye es un edificio espiritual. Entonces el edificio espiritual se ha erigido para la gloria de Dios. Cuando dice que la iglesia es un edificio, es esto lo que él enfatiza. Es la gloria de Dios, es la gloria de Dios que se manifiesta a través de ella. Voy a darte un par de ilustraciones. Por esta razón se construyen edificios. El por qué son edificados. Hay un propósito para su existencia. Por ejemplo, este cuarto en donde estamos ahora fue construido como un salón de clases. Fue diseñado para ayudarnos a comunicar y a enseñar. Entonces, ese es su propósito. Todo edificio tiene propósito. El propósito de la iglesia es traer gloria a aquel que lo está edificando. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que él construye. Y es solo para su gloria. Eso es lo que él logra. Ahora, quiero darte esta escritura de Efesios, el capítulo 2. Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Notemos, hay vida en este edificio. Es un templo santo que va creciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué palabras tan más hermosas y poderosas! Dios nos está edificando juntamente. No solo somos gente, sino que somos parte de su gloria que es manifiesta en esta tierra. Y Él nos está poniendo a todos juntos, como dice, es un templo santo que crece, y encontramos nuestro lugar en esta morada de Dios, en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué poderosa verdad! Dios no vive solamente en mí, Dios vive en ti. Y como Dios vive en nosotros, somos edificados juntamente, el pueblo de Dios, como un templo, un lugar para la presencia de Dios, para que su gloria sea revelada. Entonces, cuando leemos que la iglesia es un edificio, ese es el énfasis, eso es lo que Él quiere comunicarnos, es la gloria de Dios. En Hebreos 3:3, donde dice, de hecho, y este pasaje está hablando sobre Dios, de hecho, está hablando sobre una revelación de Cristo Jesús, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. La iglesia es la casa que Cristo Jesús construye y fue edificada para su gloria. Ahora, el segundo término que Pablo utiliza aquí, como una imagen de la iglesia, es un cuerpo. Un cuerpo. De nuevo, no permitas que estos conceptos te confundan, porque yo he escuchado gente que predica que Cristo es un hombre y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, eso implica que la iglesia es masculina. No pierdas el punto. Y también he escuchado personas predicar que como la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es femenina. No, está intentando comunicarnos la verdad y poniéndola en términos que nosotros podamos entender. Entonces, cuando dice que la iglesia es un cuerpo, no significa que la iglesia es masculina o porque es la novia la iglesia es femenina. Nos está comunicando algo. Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo? Está enfatizando la vida que nosotros tenemos en Dios. El edificio revela la gloria de Dios. El cuerpo revela la vida. Estamos llenos de vida. Y después veremos que la novia revela el amor. El amor sería el tema de la novia de Cristo. Pero cuando menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo, está enfatizando la vida abundante que tenemos en Dios. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo que debemos aprender es a funcionar juntos y a trabajar juntos, como un cuerpo, en unidad, en armonía. Y Pablo aborda perfectamente este punto en 1 de Corintios capítulo 12, cuando él identifica diversos dones y dice, somos como un cuerpo funcionando juntos. Necesitamos los ojos, las orejas, necesitamos la boca, la nariz. Necesitamos a todas las diferentes partes del cuerpo para que el cuerpo esté completo, para que la vida de Dios pueda ser revelada. Entonces, este es el énfasis cuando él dice que la iglesia es un cuerpo. Está enfatizando la vida que tenemos. 1 de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular. ¿Ves? Nadie solo puede constituir el cuerpo. Se requiere de varios miembros para formar el cuerpo. Y es lo mismo con Cristo. Y es lo mismo en la iglesia. No estás completo por ti mismo. Yo he visto a personas que ponen su énfasis en lo incorrecto y por tanto llegan a la conclusión incorrecta. La verdad es que cualquiera puede tener lugar en el cuerpo y cada uno es importante, porque el cuerpo no estará completo sin ellos. Lo que nos está intentando enseñar es unidad, cómo trabajar juntos. Ahora, el tercer punto que veo que Pablo utiliza como una imagen de la iglesia es la novia. Y esta es quizá la
más conocida porque hemos escuchado muchos sermones acerca de esto, de la iglesia siendo la novia de Cristo, y la iglesia es la novia de Cristo. Y otra vez, no cometas el error de pensar que la iglesia es femenina. Eso no es lo que él dice aquí. Él está enfatizando el amor. Amor es lo que él enfatiza. Como el edificio es la gloria, el cuerpo es la vida y la novia es el amor. La iglesia es la novia amada de Cristo. Una de las verdades más hermosas de la Escritura es que de tal manera amó Dios al mundo. Jesús lo dijo él mismo, no hay amor más grande que el que un hombre dé su vida por sus amigos. Eso es lo que costó redimirnos. Y otra vez, no cometas el error de pensar en masculino o femenino, eso no es lo que él está diciendo. Nos comunica la verdad de que Dios es más grande. Él creó al hombre, pero el hombre no está completo en sí mismo, así que creó a la mujer. Y esta es la única forma en que esto puede representarse, porque el hombre en sí mismo representa una parte de Dios, un lado de Dios, y la mujer representa otra parte de Dios, otro lado de Dios. Y Dios está por encima de esto. Él no es ni masculino ni femenino, Él creó ambos. Ambos. Somos su creación. Ahora, así como la novia se guarda a sí misma para el novio, se mantiene para su esposo en pureza, esa es la forma en que nosotros debemos mantenernos para Cristo. Esta es la cosa que debería motivarnos continuamente en nuestra vida. Yo no quiero romperle el corazón a Dios, aquel que me ama más que nadie. Es una de las cosas que he descubierto del pecado. El pecado siempre lastima a las personas que más te aman, mucho más. Siempre es así. Y es una de las razones por las que el pecado es tan terrible. Debería ser aquello que nos motive, el amor de Cristo, nuestro amor por Dios, así como la novia quiere hacer todo lo posible para agradar a su novio. Esto es de lo que Pablo está hablando en Efesios capítulo 5. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces la relación que vemos entre un buen esposo y una esposa, no hablo de una relación mala, no hablo de gente que se la pasa discutiendo. Dios no diseñó el matrimonio para estas cosas. Estoy hablando de una relación de amor entre dos, siendo uno. Y esto se transforma en una ilustración espiritual para ti y para mí. Esto es lo que Cristo quiere con nosotros. Él quiere unirse a nosotros. Él quiere ser uno con nosotros. Y esto es posible solamente a través del amor. Entonces, cuando habla sobre la novia, esto es lo que está enfatizando. Él enfatiza el amor que compartimos en Cristo Jesús. Quiero hablar sobre el área número 3 de la iglesia. Aquí veremos lo que yo he llamado el propósito de la iglesia. Habla sobre la gente de la iglesia. Ya hablamos sobre imágenes de ella. Ahora hablemos sobre el propósito de la iglesia. Pablo recibe esta revelación de parte de Dios y comprende que a partir de Cristo Jesús todo ha cambiado. La sinagoga solía ser el lugar de reunión para el pueblo de Dios, pero esto ya no es así. Todo ha cambiado. Rechazaron a su Mesías. Esto es uno de los grandes misterios de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y por medio de él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y continúa diciendo, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y continúa diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Está hablando de cuando Jesús viene
y se ofrece a sí mismo al pueblo judío como su Mesías, pero le rechazaron. Le crucificaron, le cerraron la puerta. Lo que ellos no sabían era que esta era una puerta giratoria. Entonces, cuando ellos cierran esta oportunidad, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, esto abrió la puerta para las naciones, para los gentiles, para aquellos que no eran judíos, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que Pablo comprende, el propósito de Dios. Son 2 puntos para la revelación del propósito de Dios. Número 1, familia de Dios. La familia de Dios. Retornamos a ser hermanos y hermanas. Pablo entendió que esto es la iglesia local. La iglesia local es este lugar, una familia espiritual. Y quiero enfatizar esto lo más fehacientemente posible porque hay millones de personas en los Estados Unidos que están cometiendo este error. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios y que la Biblia es palabra de Dios. Ellos dicen casi todas las cosas que tú y yo decimos como creyentes, excepto que piensan no tener necesidad de unirse a una iglesia local, ser parte de un grupo de oración o ser parte de una célula o cosas similares. Pero, de hecho, se ponen a discutir contigo al respecto y dicen, yo estoy en contra de la religión organizada. Bueno, claro que estoy en contra de la religión organizada, pero no hablo de eso. Estoy hablando de tener una relación con Cristo Jesús. Porque si yo tengo una relación con Cristo, entonces también tendré que tener una relación con mis hermanos y hermanas, con la familia de Dios. Y aún así hay millones de personas en los Estados Unidos que se hacen llamar cristianos, pero no creen en la iglesia. Cometen un gran error. Porque de esta manera ellos nunca llegarán a cumplir su destino solos. No puede ser. En la iglesia local es como una familia espiritual. Y el propósito es, así como en la familia natural, es decir, suplir nuestras necesidades personales. Ahí es donde alcanzamos la madurez. Gracias a Dios por la familia. Alguien dijo sobre la familia es el lugar a donde te tienen que recibir cuando llegas. Y esta frase es verdadera, quiero decir, eres parte. Y cada familia tiene lo que llamamos parientes cercanos o lejanos. Es decir, toda familia tiene esto. Hay personas con las que es un deleite estar y hay otras que nada más necesitan su espacio. Aléjate de ellos un ratito, necesitas respirar de ellos porque tienen sus propios problemas. Pero siguen siendo parte de la familia. ¿Por qué Dios haría algo así? Yo pienso que Dios nos está enseñando algo aquí en la tierra. El cómo vivir unos con otros. Como que a los cristianos les gusta mistificar todo a veces. No entiendo, hay cristianos que ya quieren irse al cielo y para pasar la eternidad con gente que no les cae bien. No, debes enamorarte de las personas, debes entender que somos familia, somos parte de la familia. Y esto es lo que Pablo dice, están en la familia. Claro. El bebé sigue haciéndose en los pañales, pero sigue siendo parte de la familia. ¡Oh, sí! El abuelo está cada vez más viejo y repite todo lo que dice, pero sigue siendo parte de la familia. Es en la familia en la que crecemos y alcanzamos la madurez. Como cristianos, como creyentes, nos necesitamos uno al otro. Y esto es lo que Pablo está enfatizando aquí. El propósito de la iglesia es traer a las personas que han creído en Cristo a la madurez espiritual. El segundo punto que quiero abordar al respecto del propósito de la iglesia es el reino de Dios. Verás, la familia de Dios es la iglesia local. Toda persona debería ser miembro de la iglesia local. Conozco algunos predicadores que solo van a la iglesia cuando les toca predicar. Ese es un error grande. Si no estoy predicando voy a estar ahí, porque quiero ser parte de la familia. Todos lo necesitan, pero el reino de Dios es la iglesia mundial, es la iglesia universal.
Y Pablo ve esto. No solo necesitamos la iglesia local, sino también la iglesia universal. La iglesia que está en América, la iglesia que está en África, la iglesia que está en Rusia, la iglesia que está en India, la iglesia que está en México. Necesitamos de todas ellas para completarnos. No estaremos completos en el reino de Dios sin todas ellas. Y muchas iglesias locales cometen este error. Piensan que están completas solo con su pequeña familia. Son felices con su pequeña familia. No, algo te falta. ¿Y sabes qué es? El reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia local que está en todo el mundo, que está abrazando a Cristo. Esto conforma el reino de Dios. Y si no puedes ver esto, estás cometiendo un error terrible en la iglesia local. Y yo conozco muchas iglesias locales que han hecho esto, están aisladas, solas. No es bueno que el hombre esté solo. Y tampoco es bueno que las iglesias estén solas. Necesitas formar parte del reino, algo que sea más grande que tú. Y esto es lo que Pablo ve, que la iglesia alrededor del mundo es el reino de Dios. De nuevo, no es político, no es económico, sino espiritual. Es un reino espiritual con Cristo Jesús como su Señor. Alguien ha hablado de el mensaje del reino de la hora, y yo creo en el reino de la hora, pero aún no lo es, porque el rey aún no ha regresado. Sí, tenemos un reino espiritual y somos parte de él, pero hasta que el rey regrese, no podrá estar completo. Hasta que Cristo regrese, y esta es una de las voces de la iglesia que simplemente dice, Jesús viene ya. Jesús viene ya. Necesitamos decirle a la gente en todos lados que Cristo vuelve. Y cuando Él vuelva, entonces este reino espiritual también será un reino físico. Y esto no va a ocurrir hasta que Cristo vuelva. Pero yo lo creo con todo mi corazón, que como Él vino una primera vez, Él vendrá una segunda vez. Él va a volver. Y cuando venga, Él vendrá por su reino, que es su pueblo, en todas partes. Y entonces el reino de Dios literalmente será cumplido. Yo lo creo de todo corazón, que Cristo volverá y establecerá su reino en la tierra. Quiero cerrar con estos versos de la Escritura. En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, el fin de todo esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Cómo? Por la iglesia, a principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, Dios va a usar a la iglesia para enseñarle al diablo una lección. Mira este versículo en Efesios capítulo 3. Me encanta el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y el 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el obrar de Dios en nuestro mundo. Él está edificando la iglesia, no solo aquí, sino acá, allá, en todos lados. Es su reino lo que está construyendo. Y estoy tan feliz de poder ser parte de esto. Yo creo, de todo corazón, que la obra maestra que Dios está construyendo es la iglesia. Ahora deliberadamente estoy usando una iglesia humilde. Esta es una foto de África. Pero no importa cómo se vea el edificio físicamente. La iglesia que Dios construye es un cuerpo espiritual, una familia. Y es un cuerpo. Es la novia de Cristo. Es hermoso y he visto la transformación que toma lugar en sus vidas. Lo que el mundo no puede hacer por ellos, lo que el gobierno no puede hacer por ellos, Dios lo está haciendo por ellos, a través de la iglesia. Es su obra maestra y estoy tan feliz de poder ser parte de esto. Entonces, Pablo dice, fuimos llamados a ser santos. Vivamos conforme al llamado de Dios sobre nuestras vidas y encontrar nuestro lugar en la iglesia, la casa que Dios construye.